Vale. ¿Listo todo? Ahí estamos. Bueno. A ver si... Si querés esperamos 2 minutos más. Vale, estamos en hora, así que vamos a ir empezando. Creo que no te vemos en la cámara todavía, vos. ¿Cómo, Toto? Ahí estamos. Bueno, vale, estamos en hora, así que vamos a ir arrancando. De nada, de vuelta, buenos días a todos. Como siempre, vamos a seguir la dinámica de siempre. Les pedimos que cualquier pregunta, consulta que quieran ir haciendo, la hagan en el chat. Nosotros a momentos durante la presentación vamos a ir interrumpiendo para transmitir las preguntas a Ale. La idea es que sea dinámico. Ale me pidió especialmente que participemos, que le hagamos preguntas, que ahí es cuando se enriquece más el intercambio. Si alguien necesita para expresar su pregunta con mayor facilidad que le habilitemos el micrófono, también me avisan por el chat y yo los habilito. Por lo demás, Ale, todo tuyo, éxitos y desde ya muchas gracias por tu tiempo y por armar esto. Por favor, Toto. Bueno, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Bolton. Soy responsable de desarrollo de la zona oeste y sur de la provincia de Buenos Aires. Hoy voy a dar un webinar de lo que es Phomopsis en girasol, que es una enfermedad con importancia creciente, con la cual se generan muchas dudas. Entonces, a raíz de eso, lo que generamos este webinar para poder responder esas consultas. Bueno, hablando un poco de cómo se identificó la enfermedad, es una enfermedad que se identificó en lo que era la ex Yugoslavia, hoy es Serbia, en el año 1980, y después fue desparramada a nivel mundial, a todo lo que es Serbia, Francia, Rumania, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia. Más o menos, digamos, está en todos los países productores de girasol. En Argentina fue observada por primera vez en Entre Ríos y Buenos Aires en el año 1994. Después en Uruguay, en el año 2002, lo cual provocó una epidemia grande porque se diseminó por todo el país y provocó grandes pérdidas. Esto hablando de lo que es Phomopsis de tallo en todo. En Estados Unidos también tuvieron una enfermedad y después resurgió en el año 2015 y actualmente es un problema con más del 50% de prevalencia en años problemas. En los estados que se cultiva es en Dakota del Sur, donde realmente es un problema la enfermedad, pero siempre en los países que no son Argentina, la Phomopsis que agarra es toda del tallo. Acá en Argentina, en el 2016, en la campaña 2015-2016, se produce una epifitia grande en lo que es la Pampa y oeste de Buenos Aires, y la enfermedad queda presente, pero con fluctuación variable. La presión va variando a través de los años. Después de ese año hubo otros años en donde no fue tan importante, pero se sigue presentando hasta hoy en día. Phomopsis tanto del tallo como del capítulo. Y ya lo que es en la zona sur, es una enfermedad emergente que está hace 3-4 años en determinadas zonas, y lo que vemos es que el área geográfica de la enfermedad que se va expandiendo año a año. Si comparamos lo que fue la campaña pasada a este año, vemos que en zonas donde no había enfermedad del año pasado, este año sí hay. Por eso es una enfermedad emergente, creciente también. Bueno, vamos a hablar un poco más de lo que es la enfermedad. La Phomopsis, mejor llamada cancro del tallo y podredumbre seca del capítulo, por los síntomas. ¿Se ve ahí mi puntero, Toto, o no? Bueno, se ve... Vemos Ale, vemos la flechita, ¿sí? Perfecto, listo. Entonces, la enfermedad se llama también cancro del tallo y podredumbre seca del capítulo provocada por Diaporte lianti. El cancro del tallo es este síntoma y
la podredumbre seca del capítulo es este síntoma. Entonces, la enfermedad provoca dos síntomas diferentes. ¿Cuál es el patógeno? También, como es una enfermedad cambiante, que los síntomas van cambiando año a año, había muchas hipótesis de que, el patógeno no era Diaportelianti y que eran otros patógenos. Pero en dos diferentes aislamientos de muestras de un montón de localidades, lo que se determinó es que el patógeno más prevalente es efectivamente el Diaportelianti, con más del 94% de presencia en las muestras, y es el más agresivo. Después tenemos otros patógenos secundarios que no son tan agresivos. Pero bueno, sí seguimos hablando del mismo patógeno. Esto también surgía por los síntomas diferentes a lo que estábamos acostumbrados de ver en la bibliografía y en los otros países donde está la enfermedad. El Diaportelianti, en resumen, es un hongo necrotrófico que emite toxinas que matan el tejido y después va colonizando. Y es monocíclico, o sea que infecta una sola vez en el ciclo de cultivo. No hay reinfecciones. Igual de eso vamos a seguir hablando. ¿Cómo es el ciclo de la enfermedad? Abundantes precipitaciones, o sea, periodos en donde lluevan varios días, baja amplitud térmica y temperaturas entre 20 y 25 grados, fomentan la liberación de ascosporas lanzadas por peritecios que están presentes en el rastrojo de girasol de campañas anteriores y de malezas hospedantes, como el Lianthus petiolaris, que es una maleza que está muy presente en el oeste y que también se enferma, entonces puede servir de inóculo de la enfermedad. Entonces, lotes en los que hubo Phomopsis, queda el inóculo como fuente de inóculo para otros años. Estas ascosporas, cuando son liberadas, pueden viajar con el viento hasta 100 kilómetros. La distancia es muy grande, así que se puede transmitir muy fácil, y eso va en consecuencia con lo que vemos de un aumento de la distribución del patógeno. Las condiciones para que la enfermedad se produzca son, después de que las ascosporas estén en el aire, una humedad relativa mayor al 85%, 2 o 3 días de humedad tiene que haber, rocío y temperaturas moderadas. Acá podemos ver en esta parte una típica infección de Phomopsis en el capítulo. Ahora, el periodo que en el cultivo es más susceptible es desde R2, poco más de estado de estrella, hasta R6. Sin embargo, se han registrado infecciones previas que pueden darse desde B2, pero el periodo más susceptible de cultivo sigue siendo desde R2 a R6. Bueno, las ascosporas que llegan a las hojas y las brácteas germinan en los bordes a partir de agua libre. Como decía, tiene que haber rocío o abundantes precipitaciones, tiene que estar el cultivo mojado, y ahí es donde germinan las esporas. Y a partir de ahí comienza la infección, el patógeno va colonizando el parénquima y el xilema por medio de una toxina que es identificada como fomocina. Acá se puede ver en esta figura como el efecto de esa toxina en la planta. Aparte, los primeros síntomas pueden aparecer hasta 20 días después de iniciar la infección. A partir del sitio de infección se generan síntomas en hoja que se describen como manchas necróticas en forma de V. Ahora, esto no ocurre siempre. Como dije al principio, es una enfermedad emergente, que los síntomas que vemos son diferentes a lo que está descrito en la literatura, entonces no siempre ocurre la mancha necrótica en forma de V. Por eso también es tan difícil identificarla, y en los últimos años hemos tenido muchas consultas sobre si es o no la enfermedad. Una vez que ingresa la hoja, la infección avanza por el pecíolo y llega al tallo. Allí, una vez que entra en el tallo, se produce un cancro con el centro en la inserción del pecíolo. Acá vemos cómo el patógeno ya ingresó a la hoja, fue colonizando la hoja, y hasta que por medio del pecíolo entra al tallo y forma este cancro característico que tiene un color claro, marrón más claro. En el capítulo ingresa por brácteas y puede generar también la B típica o no.
En casos no genera la B típica, sino manchas más irregulares, lo cual hace más difícil su identificación. Los picnidios sobre los cancros y capítulos, que es el estado asexual del hongo, no presentan capacidad para generar nuevas infecciones en plantas sanas de girasol. Por eso es una enfermedad monocíclica y no genera reinfecciones una vez que ya está afectada esa planta. Hablando un poco sobre el manejo de la enfermedad y qué podemos hacer nosotros, la principal estrategia de manejo es la selección de híbridos con buen comportamiento. No existe una inmunidad total para este tipo de enfermedad. Cuando se da el triángulo de la enfermedad, que esté el patógeno presente, el ambiente proclive a favorecer la enfermedad y el genotipo en un estado susceptible, se enferman todos los híbridos. No importa el comportamiento que tengan, pero va a variar el porcentaje que se enferman. En híbridos susceptibles se enferman mucho menos que híbridos tolerantes. Por ejemplo, estos son datos del INTA General Pico, y acá vemos cómo el 5710 y el 5760 se enferman, pero dentro de todos los híbridos tienen un buen comportamiento. Lo explico un poco más al box plot. Estos serían los de menor, estos serían los de mayor incidencia en la enfermedad, esto sería la media, y esto sería el 5760 y el 5710. Al 5710 lo vemos con un comportamiento espectacular para Phomopsis en un montón de años que esté evaluado, y este año también las evaluaciones que he visto externas a nosotros lo vemos siempre en los primeros lugares, si no está en el primer lugar. El 5760 lo vemos bien también, pero un escaloncito más arriba que el 5710. Bueno, ¿qué diferencia cuando vemos entre híbridos tolerantes o híbridos susceptibles? Este es un ensayo en franjas con 22 híbridos de diferentes empresas, y acá se puede ver claramente cómo a la izquierda un híbrido susceptible que tiene más de 90% de incidencia de Phomopsis del capítulo, y este es un híbrido tolerante que se lo ve con un 30-40% de incidencia del capítulo. O sea, vuelvo a decir lo mismo, todos los híbridos se enferman, pero depende del comportamiento del híbrido si vamos a tener algo así o algo así. También es importante cuando uno evalúa híbridos el momento, el estadio fenológico. Por ejemplo, acá, este híbrido que vemos para acá, es un híbrido que ya está muy entregado, entonces no se puede evaluar. Es muy difícil diferenciar una vez que el cultivo está seco si tuvo Phomopsis del capítulo o no. Por eso es importante evaluar antes, en R6, R7. Volviendo a lo que es manejo de la enfermedad, vuelvo a decir, lo primero y más importante es utilizar híbridos con buen comportamiento. Segundo, rotaciones. No hacer girasol sobre girasol. Identificar los lotes donde tuvimos problemas de Phomopsis y sacarlos de la rotación por 3-4 años. Y si tenemos que poner girasol de vuelta, poner híbridos de buen comportamiento en los lotes donde sabemos que tuvimos la enfermedad. Otra cosa es utilizar la densidad y fertilización. El cultivo de girasol genera lo que los patólogos llaman una cámara húmeda. Es un cultivo que es muy vigoroso, y las hojas, y cuando está muy folioso y con alta humedad relativa, se genera un microclima dentro del cultivo que favorece mucho las enfermedades. Entonces, densidades más bajas, en la cual haya más circulación de aire, favorecen a que no se genere ese microclima tan proclive para la enfermedad. A su vez, lo mismo pasa con la fertilización nitrogenada. Si nosotros aplicamos nitrógeno, vamos a tener un cultivo más voluminoso y que va a ser más proclive al ataque de la enfermedad. Después, también algo que está en evaluación es la utilización de fungicidas. El estadio ideal es R1 en estrella. Se han probado con mezclas de triazoles con estrobirulinas, pero esto tiene que ser asistido por un sistema de alarma que esté basado en un modelo de predicción de liberación de ascosporas. Y la historia del lote, si tuvimos Phomopsis o no, la zona geográfica, también hay zonas donde el ambiente es más proclive al desarrollo de la enfermedad.
el comportamiento del híbrido y la fenología también, si estamos en un estadio susceptible o no. En Francia tienen el AFODEL, que es un modelo de simulación de la epidemia, y es como un modelo de alerta tipo el Fusarium en trigo, en donde cuando se dan las condiciones, se disparan las alertas y sería el momento donde tendríamos que aplicar. Bueno, acá en Argentina no tenemos todavía eso, están evaluando cuáles son los ambientes más proclives, pero tenemos que, la verdad que entre la parte pública y privada hay que hacer un esfuerzo grande para desarrollar un modelo que nos pueda predecir bien cuándo es la liberación de ascosporas y meter en el modelo todas las variables, como el comportamiento del cultivo, si hubo historia de Phomopsis en el lote y demás. Pero bueno, esto es algo que en un futuro puede ser que salga. En Francia es muy utilizado esto. Pero hoy en día la verdad que el comportamiento de fungicidas es errático. No vemos una respuesta clara ante el ataque de Phomopsis. También en parte puede deberse a que no sabemos bien cuándo se va a dar la enfermedad o no. No hay captura de ascosporas y no hay seguimiento de las condiciones meteorológicas para ver si hay un ambiente proclive para el desarrollo de la enfermedad. Ale, Sí. no, te interrumpo ya que estabas hablando de manejo y de rotaciones. Una pregunta, gracias Joaquín Busquet. Si la rotación es girasol, cebada, girasol, ¿existe riesgo también? ¿Cómo si de girasol vas a girasol? Girasol, cebada, girasol. Girasol se va, girasol, sí, tenés riesgo también. Sí, te queda el patógeno sobre el rastrojo 3-4 años. Hasta inclusive algunos hablan de si esto hoy en día no es algo que acá en el sur de la provincia de Buenos Aires que sea tan alarmante, pero si en un momento la enfermedad avanza mucho y empieza a generar mermas de rendimiento mucho más grandes, algunos hablan de tratar de incorporar laboreo para meter el rastrojo en el suelo y degradar el inóculo. Bien, gracias Ale. No, nada. Bueno, algo que es importante, la identificación de la enfermedad. Como decía, internacionalmente, y lo que siempre habíamos visto era Phomopsis del tallo, y acá ahora en Argentina lo que estamos viendo es que el patógeno sigue siendo el mismo, pero los síntomas van cambiando. Entonces es importante identificar bien la enfermedad para saber si está presente o no. Y para partir de eso, tomar medidas en el futuro en cuanto a rotaciones, selección de híbridos y demás. Por ejemplo, acá la vemos contra FOMA, que es una enfermedad que se confunde bastante. Acá vemos cómo la FOMA es una enfermedad que aparece muy seguido en los cultivos de girasol. En general no genera grandes pérdidas de rendimiento, pero bueno, suele confundirse con Phomopsis. La FOMA genera un escudete negro bien marcado y después si va avanzando en híbridos más susceptibles, ese escudete va avanzando, pero sigue siendo negro, a comparación de Phomopsis que lo vemos más claro, más marrón claro también. Además, si cortamos con un cuchillo el tallo, la FOMA vemos que es superficial, no entra a la médula ni al tejido del tallo. En cambio, la Phomopsis, si cortamos, vamos a ver que se encuentran los haces vasculares comprometidos. Por eso la Phomopsis del tallo, aunque no genere quiebre del tallo, que el quiebre del tallo sería la pérdida total de la planta, la Phomopsis del tallo también genera pérdidas en cuanto a rendimiento porque impide la translocación de los fotosintatos y demás por los haces vasculares de la planta. Entonces, cuando tenemos la Phomopsis del tallo, esto, aunque no tengamos quiebre del tallo, vamos a tener alguna pérdida de rendimiento. En esas plantas y variable dependiendo del tamaño del cancro, ¿no? Y acá es donde quedan también los pignillos que van a servir para futuras infecciones en otras campañas. Como vuelvo a decir, es una enfermedad monocíclica que no produce nuevas reinfecciones. Otra enfermedad con la cual se confunde mucho es con verticillium. Las dos enfermedades, como van por haces vasculares, tienen
se presentan de un lado de la planta, bilateralmente, acá lo vemos en un lado de la hoja y a su vez de un lado de la planta, ambas enfermedades, pero verticillium lo que le vemos es que tiene un halo clorótico con diferentes colores, de ahí el nombre verticillium, y tiene muchos colores diferentes a lo que sería la Phomopsis. La Phomopsis acá la vemos bien diferenciada y sin generar ese gradiente de colores más amarillentos. Otra enfermedad con la que se confunde es con esclerotinia. Acá vemos dos capítulos. La esclerotinia entra en floración y el hongo empieza a colonizar el tejido. Y lo que se puede ver es, posteriormente a la infección, es micelio blanco entre los granos que va creciendo. En la Phomopsis no lo vemos a eso, no se encuentra micelio blanco. Otra también forma de diferenciar esclerotinia de Phomopsis es cuando ya están más entregados. La Phomopsis es una podredumbre seca que si metemos el dedo se quiebra, pero no se caen los granos. En cambio, la esclerotinia se desarma totalmente el capítulo y se pueden ver los esclerosios que van quedando acá. Estos no son granos de girasol, son esclerosios de esclerotinia que van quedando. Entonces es importante diferenciar las dos enfermedades. Son muy diferentes y las pérdidas de rendimiento también son muy diferentes. La esclerotinia, cuando la tenemos presente en el cultivo, ocasiona muchísimas más grandes pérdidas que lo que es Phomopsis del capítulo. Otra enfermedad que este año está más presente y que también se suele confundir es con Rhizopus. Rhizopus provoca una podredumbre húmeda también, que si le metemos el dedo podemos insertar el dedo dentro del capítulo y generalmente suele venir después de daños por granizo o precipitaciones muy fuertes que generan un daño en el capítulo y después el hongo empieza a colonizar esos tejidos. En Phomopsis, como vemos, no es en determinados lugares, sino que el hongo entra por las brácteas y va colonizando diferentes partes del capítulo. Este es el mismo capítulo que lo corté a la mitad para que vean cómo las toxinas del hongo van infectando en lo que es el grano y pueden producir pérdidas de peso de mil y pérdidas de aceite y complicar un poco el llenado de granos. Sin embargo, no hemos visto grandes pérdidas por Phomopsis del capítulo. Yo he contabilizado y he tenido de 0 hasta un máximo de 15% de pérdida de rendimiento en las plantas afectadas, ¿no? Bueno, Ale, sí. te interrumpo también con una pregunta, así vamos dando dinámica. Sí, Pregunta Ignacio, la tolerancia que encontramos en los híbridos, entiendo los híbridos comerciales, ¿está volcada a una menor incidencia o influye la severidad con la que afecta a cada híbrido en particular? O sea, tiene que ver la tolerancia que podríamos estar viendo con una menor incidencia en la enfermedad o con la misma tolerancia de algunos híbridos. Bueno, nosotros lo que se hace en los planes de mejoramiento es una enfermedad que no sé que reproducirla en el laboratorio es muy difícil y provoca infecciones que enferman a todos los híbridos, hasta los de buen comportamiento. Entonces en el laboratorio no se puede determinar si un híbrido es susceptible o tolerante. Entonces lo que se hace es, los semilleros tenemos en localidades como González Moreno o Villegas, donde la enfermedad aparece todos los años. Ahí sembramos nuestros híbridos experimentales, en lotes aparte, donde lo que se hace es se toma tallos de plantas enfermas y se los va desparramando en el lote para que generar una fuente de inóculo que genere una gran carga de la enfermedad. Y ahí es donde se puede determinar el comportamiento del híbrido ante la enfermedad. Y obviamente a mayor presión de la enfermedad y ante un ambiente más favorable, ahí es donde se ven más las diferencias entre los híbridos. Por ejemplo, el 5710, acá en el CREA Mar y Sierra, tenía 5% de Phomopsis cuando había otro híbrido que le iba muy mal y tenía 40-45%. O sea, todos se enferman, pero algunos se enferman más que el otro. Y cuando tenemos mayor incidencia es donde esas diferencias se ven más grandes. Si tenemos una menor presión de enfermedad, capaz que la diferencia vemos de un 1% a un 10%.
No sé si respondí la pregunta, Toto. Está buenísimo, Ale. Excelente. Entonces, lo que hacemos es mejoramiento y testeo de los híbridos y de la aptitud combinatoria de las líneas, los parentales, en localidades en las que la enfermedad está muy presente y donde aparte generamos más inóculo tirando tallos infectados. Porque si no es muy dependiente del ambiente, ¿no? Bueno, acá vemos la enfermedad típica. Acá está produciendo la necrosis en forma de V. En el capítulo muchas veces no ocurre esto y el daño es más irregular, pero también se puede determinar que es fomopsis porque se ven las otras hojas que están cercanas al capítulo muertas por, por, por efecto de las toxinas del patógeno. Acá esta hoja también está muerta por la toxina del patógeno, que el patógeno se encuentra en el capítulo y libera toxinas que van afectando las hojas superiores. Bueno, era una presentación corta, pero más que nada para que haya disparadores para consultas que me llegan muy seguido. Ale, muchas gracias. Muy buena la presentación. Damos lugar de vuelta a las preguntas. Gracias a los que ya fueron enviando las de ustedes. Este sería el momento, si quieren escribir sus preguntas o alguien prefiere que le habilitemos el micrófono. Así generamos un ida y vuelta con Alejandro y aprovechamos este rato. Y si no hay preguntas, sale, es que estuvo demasiado bueno, ¿eh? Y hay cosas que yo no es que soy un experto en la enfermedad, sino lo que hago es me junto con patólogos acá del sur de la provincia de Buenos Aires y en el oeste para calibrarme y para ver lo que ellos están estudiando y lo que están viendo. Y hay cosas que no incluí en la presentación porque ellos también son muy cautos, porque es una enfermedad nueva, con síntomas raros, entonces, inclusive se la ve diferente de lo que se la ve en años anteriores. Entonces, hay información que no está ahí en la presentación porque todavía no está del todo validada. Lo que nosotros hemos visto en nuestros análisis de base de datos es que en general o se enferman en el capítulo o en el tallo, o sea que no es tan común la infección en las dos partes. Eso se debe al periodo de susceptibilidad, cuando se liberaron las ascosporas. Si estaba el cultivo en estadio R2, es más probable que se infecte el tallo, y si ya estaba más avanzado a R5, R6, es más probable que se infecte el capítulo. Pero bueno, toda esa información no está publicada, porque los patólogos están trabajando, tratando de dilucidar qué está pasando en estos últimos años. Inclusive había dudas de si el hongo era el mismo hongo, si eran diferentes especies. Algunas personas están hablando de razas diferentes, para mí eso todavía no se puede determinar, pero bueno, es una enfermedad emergente y que tiene que haber esfuerzos tanto de la parte pública como de la parte privada para empezar a ver qué es lo que va pasando. Nosotros dentro de los semilleros tratar de ver el comportamiento de nuestros híbridos, no liberar híbridos al mercado que sean susceptibles, liberar híbridos que tengan comportamiento medio a muy muy bueno, y de la parte pública deberían hacer esos modelos ambientales para determinar cuál sería el mejor momento de aplicación de fungicidas y ver si encontramos una respuesta a la aplicación de fungicida, siempre como preventivo, ¿no? El fungicida. Una vez que la enfermedad está instalada, no se la puede frenar con nada. Bueno, Ale, acá surgieron las dudas o distintos temas, así que te voy transmitiendo, dale. Perfecto. Acá Ignacio, si podrías repetir los síntomas de fomopsis de capítulo y por qué esto produce baja pérdida de rendimiento a diferencia de tallo. O sea, capítulo versus tallo, si podés repetir los síntomas de capítulo y por qué la diferencia, la merma en rinde sería menor. Perfecto.
La merma de rinde es menor porque cuando infecta el capítulo en general es en estadios más avanzados, como decía en R6, y tarda 20 días en aparecer los síntomas. Entonces ya el grano está formado y las toxinas van avanzando, pero hemos visto que no provoca. Hemos hecho muestreos y hemos contabilizado el peso de mil de los granos en la parte afectada versus la parte no afectada, y vemos que estas toxinas, si el cultivo ya está bastante avanzado, en R6 en adelante, no provocan grandes pérdidas de rendimiento en peso de mil ni en aceite, como máximo un 15%. Ahora la del tallo ingresa antes y sería y entonces la afección es mucho mayor porque empieza a impedir el movimiento de fotosintatos y de agua por los haces vasculares. Entonces ahí ya las pérdidas que se ven son de un 9 a un 27% dependiendo del tamaño del cancro del tallo. Pero entonces empiezan antes e impide la normal fotosíntesis de las hojas superiores, porque también tenemos toxinas que van matando las hojas de arriba y aparte impide la translocación de fotosintatos y demás. Por eso es mucho más grave, sin tener quebrado de tallo, es mucho más grave la de tallo que la de capítulo. La de capítulo la vemos así, que entra por partes, y en general cuando el cultivo ya se está por entregar. Por eso no hemos visto nosotros, ni lo que he consultado a otros expertos y otras personas que han hecho este mismo tipo de análisis, no hemos visto grandes pérdidas por de aporte en capítulo. Por eso nos está alarmando un poco ver que del año pasado a este año creció el área geográfica de la enfermedad, se ven muchísimos lotes con 100% de incidencia de Phomopsis del capítulo, pero hoy no sería algo tan alarmante porque las pérdidas no serían tan grandes cuando entra en capítulo y cuando no tenemos una severidad tan grande. Habría que ver qué pasa a futuro, por eso es algo que nos estamos prestando mucha atención para seguirlo bien de cerca. Muy bien, Ale. Excelente. Bueno, relacionado a los niveles de severidad, hay una pregunta de Nicolás acerca de qué niveles, si podrías comentar hasta qué niveles de severidad te tocó relevar, como para poder tener una idea de la magnitud que puede alcanzar la enfermedad, ya sea tanto en tallo y o capítulo, como decías recién. Perfecto. En lugares en donde se da el triángulo de la enfermedad, patógeno presente, ambiente proclive y susceptibilidad del híbrido, ya sea susceptibilidad genética o que el híbrido estaba en el estadio fenológico más susceptible, he visto 100% de incidencia del capítulo, y la severidad va variando. Acá en este caso, este capítulo tendría un 40-50% de severidad. Y he visto capítulos 100% de severidad, o sea, he visto 100% de incidencia y 100% de severidad en capítulos. Este año se ve muchísimo más. O sea, se ven varios lotes con 100%, todas las plantas con Phomopsis de capítulo. No así de tallo no he visto nunca un lote con más de un 20% en ensayos, ¿no? Y con híbridos no nuestros, sino híbridos que son muy susceptibles. He visto 40% de tallo, lo cual también es preocupante, pero vuelvo a lo de híbrido de buen comportamiento. Esos híbridos no deberían salir de mercado y no deberían utilizarse porque, aparte de generar grandes pérdidas de rendimiento, nos van a generar fuente de inóculo para años posteriores y van a hacer que la enfermedad se agrave. Bien, bien, Ale, muy importante lo que mencionás. Ahora otra pregunta de Eduardo, relacionada, bueno, a ver si tuvimos o existió o no la enfermedad. ¿Se puede determinar en cosecha si hubo Phomopsis, o sea, recolectando el material y enviando a analizar? Si lo envías a analizar, en general pasa con cualquier patógeno, vas a encontrar de todo, porque
una vez que el cultivo ya está entregado, los patógenos avanzan. Entonces sí podés determinar si hubo o no hubo, pero no es el método adecuado. O sea, probablemente tengas un montón de falsos positivos en donde encuentres el patógeno que está presente, pero que no ocasionó una gran infección y no tuvo pérdida de rendimiento. Por eso es importante hacer el escoreo en estos estadios, como el que estoy mostrando en este capítulo ahora, en donde sí se puede ver si hay Phomopsis o no. Una vez que el cultivo está entregado, como mostraba esto, acá no se puede evaluar. Esto es una recorrida, participo en la regional Tandilia de Presid, tenemos ensayos de híbrido de girasol, y este es un híbrido de un ciclo más corto, en el cual coincidíamos el patólogo con los técnicos que estábamos, en lo cual el patólogo tiene muchísima experiencia, pero no lo puede determinar si, una vez que la planta ya está en ese estadio, no puede determinar si tiene Phomopsis o no. Entonces no se puede, y por un aislamiento por un aislamiento tampoco no lo haría, porque te va a dar que probablemente te dé varias veces que tengas no es real. Hay que hacerlo antes. Está muy bien, Ale, clarísimo. Te cambio un poco ahora de tema. Ahora nos preguntan sobre lotes de producción de semilla, entiendo, en Pringles, y donde les tocó la aparición de la enfermedad en forma muy rápida. Si tenés datos sobre viabilidad en semilla. Sí, se transmite por semilla, la verdad que se transmite, pero en una proporción muy baja, y en general lo podés controlar con los curasemillas también. O sea, en la literatura está reportado la transmisión por semillas, pero hay varios patógenos también que se pueden transmitir con semillas, pero la proporción es muy baja y lo controlas con curasemillas. Así que no he visto que venga con las semillas. Sí, en la literatura figura. Bueno, Ale, eso sería una buena noticia dentro de todo este escenario de Phomopsis. Eh, a ver, vuelvo al tema de manejo. Una pregunta de Juan, muchas gracias. ¿El control con fungicidas es total o es aleatorio? Él dice, al ser tan alta la severidad, ¿no convendría incorporarlo como una práctica habitual? Sí, bueno, todas las preguntas son muy buenas, esta también. Se está ensayando mucho, pero las respuestas que encuentran son erráticas, hasta con 2 aplicaciones. Siempre hay que usarlo como preventivo, para prevenir que el hongo germine e infecte la planta. Y los resultados siguen siendo erráticos, hasta inclusive con 2 aplicaciones. Si no tenemos el ambiente propicio, no vamos a tener respuestas, con lo cual es importante para mí que se determine un modelo probabilístico que nos dé una alerta, y con eso ya empezar a ensayar más en áreas problemas si tenemos respuesta o no a fungicidas. Pero sí, yo creo que es algo que se tiene que avanzar en eso, pero hay que hacer un manejo bien fino para no gastar el fungicida al cohete, digamos, porque la verdad que los resultados son muy erráticos. Hasta inclusive por fungicida tenemos un aumento de rendimiento, pero muchas veces no está asociado a un control de una enfermedad, sino a un stay green del híbrido. Buen dato, Ale. A ver, una pregunta de Diego que creo que estaba más al principio de tu presentación acerca del origen de la enfermedad y particularmente pregunta cómo llegó a la Argentina. Buena pregunta. Las esporas pueden viajar un montón. Puede haber sido, la verdad que fehacientemente no se sabe. También el dato de esa investigadora que dice que puede viajar 100 kilómetros las esporas es medio discutido, porque ¿cómo lo comprobás a eso? O sea, cómo tenés que estar. Entonces, no se sabe bien. Los investigadores, la verdad que no tienen respuestas. Cuando uno le va a preguntar a esto, los especialistas no tienen respuestas. Entonces, si ellos no tienen respuestas, yo tampoco no voy a tirar ninguna hipótesis de cómo llegaron, porque no tengo una respuesta que la pueda sostener en el tiempo. Pero puede haber sido o por transmisión, por semilla, o mismo
lo que ha pasado, como comentaba en la enfermedad, cómo se fue diseminando, eso parece que ha sido por movimiento de las ascosporas, ¿no? Como empezó en Argentina, en Entre Ríos, y después fue a Uruguay, por ejemplo. Eso claramente ha sido por movimiento de esporas. Lo del oeste hacia el sur también ha sido por movimiento de esporas. Ahora, ¿cómo llegó a la Argentina? No lo sé. Puede haber sido por esa parte mínima que se transmite en semillas, y una vez que tenés un área girasolera grande como la de la Argentina y un ambiente proclive, que la enfermedad se disemine. Está perfecto, vale. A ver, acá hay dos preguntas que tienen que ver, se relacionan de Leandro y de Sergio, acerca de en qué zonas viste más afectadas con esta enfermedad. Eso pregunta Sergio, y Leandro preguntaba particularmente por el norte, si se ha visto algo de la enfermedad en esa zona. Perfecto. En el norte no se ha visto la enfermedad. Solo se encuentra en el centro, oeste y sur de la provincia de Buenos Aires. Y zonas que he visto la enfermedad, el año pasado lo veíamos más limitado a ciertas regiones, hasta inclusive evaluaciones que hacíamos dentro de APRESID. Acá en Tandil veíamos que no teníamos gran presión de la enfermedad, y sí, por ejemplo, yo que ando bastante, veía mucho más presión en lo que es la zona costera. Ahora, este año vemos que se ha diseminado en todos lados. O sea, este año lo veo más que nada cancro del capítulo en lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, en un montón de lugares, pero siempre también variando las condiciones locales. Como, o sea, se ven que hay diferencias capaz que por 30 kilómetros o un lote al lado del otro por fecha de siembra, se ven diferencias en la enfermedad. Y se ve también, más que nada este año es del capítulo, también en el oeste y en el sur. Pero vi algo de FOMPSI del tallo, la verdad, que es la parte que nos genera un poco más de miedo. En cultivos sembrados tempranos, con un muy buen canopeo, vi algo de FOMPSI del tallo también, acá en Tandil. Pero vuelvo a decir, capaz que en un lote al lado no tenés nada, o sea, es muy local lo de la enfermedad, pero vemos que en general el área geográfica se va distribuyendo y vemos más este año que el año pasado. Bueno, Leandro comentaba que hay un productor, ingeniero en la zona de Ceres, Santa Fe, que, que dice que comentó que estaría viendo algún foco en pocos lotes, pero hay, por ahí es interesante tomar nota y bueno, investigar, ¿no? Sí, totalmente. Estaría bueno primero que mande las fotos, porque como digo, la enfermedad es muy difícil de determinar. Ya ahora en Ceres igual, ya cosecharon todo, así que estaría bueno que si sacó fotos en el momento que se puede determinar la enfermedad, que me las mande, y hasta inclusive a la gente, a los expertos, sería algo a los expertos de INTA y demás instituciones que realmente que les llamaría la atención, porque es una enfermedad que no ha sido detectada en esa zona. No descarto, puede ser, ojalá que no, pero necesitaríamos ver fotos o ver y hacer análisis. Perfecto, Ale. Bueno, acá ya empiezan a entrar algunas felicitaciones. Te agradecen por la presentación, tu tiempo, la claridad de las respuestas. No sé si hay más preguntas o Ale te haya quedado algún tema que quieras reforzar o algo que te haya quedado. Si no, creo que bueno, excelente tu presentación, concisa, respondiendo a las preguntas y nada, bueno, esperamos a ver si entra alguna otra pregunta o tengas algún otro comentario, y si no, iríamos cerrando. Bueno, mientras tanto hago un comentario en general en girasol. ¿Qué es lo que pasa? El girasol es muy susceptible a enfermedades. Y el otro día, hablando con un patólogo, me dice, no, el tema es la cámara húmeda. La cámara húmeda es lo que muchos patólogos usan, donde tenés alta humedad relativa, temperaturas moderadas, para darle las condiciones predisponentes a la enfermedad, un ambiente propicio. Y él me decía la cámara húmeda y yo no le entendía y bueno, él lo que después se refería es que el girasol genera esa cámara húmeda. El girasol, cuando está muy folioso, por eso en esos estadios de R2 a R6, cuando tiene
alta densidad o está fertilizado, o años como este, en el cual el crecimiento en estadio vegetativo fue excelente, el cultivo se genera esa cámara húmeda, ese ambiente propicio en donde las hojas de arriba hacen que abajo no se evapore tanto el agua, sino que se genere un ambiente muy húmedo, con alta humedad, que esa es lo que ellos llaman cámara húmeda. Entonces, es importante ver los años que empieza a llover mucho y que se genera ese ambiente, estar atentos porque se van a proliferar las enfermedades. Es un ambiente muy, muy propicio el de girasol cuando está folioso y cuando está bueno para el desarrollo de enfermedades. Por eso, en análisis, cuando comparan el rendimiento de girasol en años niña versus años niño, en años niña tiene mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque tiene menor cantidad de agua. Más que nada, el agua post floración es el agua que no me va a generar tanto rendimiento, sino que me va a generar un ambiente mucho más propicio para las enfermedades que después me pueden terminar afectando el rendimiento. Bueno, vale, ahí le estoy dando el micrófono a Diego Alonso. Diego Alonso, nuestro gerente comercial, que creo que tenía algo para decir. No, cortito y al pie. Buenos días a todos. Mil gracias, Ale, por tu disertación clarísima. Creo que diste en la tecla con cómo diferenciar la enfermedad, cómo identificarla. Es una enfermedad que, como bien dijiste, este año se está dando con mucha presencia en toda la zona girasolera. Es algo que todos tenemos que estar atentos. Yo quería remarcar, básicamente, o sea, agradecer a todos los que se conectaron. La verdad que una muy linda concurrencia. Veo que la gran mayoría de los girasoleros están todos y eso nos llena de alegría y de orgullo. Para nosotros es importante, gente, que nada, se tomen el tiempo de hablar con sus clientes. Nuestra paleta en general es bastante buena, es muy buena para Phomopsis, así como Ale explicó, que es una enfermedad de origen de la zona de Yugoslavia, Rusia, Croacia, digamos, tiene origen allá. La realidad es que el origen del programa de mejoramiento del Imagrain también tiene origen entre lo que es Europa y esa parte de Asia, entonces buena parte del origen de nuestro programa está nutrido de toda esa tolerancia a Phomopsis. Nuestros materiales funcionan muy bien, pero como bien dijo Ale, cuando la enfermedad está muy fuerte, va a estar presente. No en la severidad que van a ver en otros competidores, pero va a estar presente. La idea de hacer esto era eso, que todos estuviéramos relacionados con la enfermedad, que todos la tengamos en la cabeza porque se está viendo mucho y cada vez más, y podamos darle la mejor sugerencia a nuestros clientes. O incluso un cliente que te diga: estoy viendo la enfermedad en tu cultivo, o sea, nada, explicar la diferencia entre capítulo y tallo, que en tallo es mucho más grave, y fundamentalmente explicarle que gracias a Dios tenemos un muy buen comportamiento y hacer valorar nuestra genética en ese sentido, que creo que es bastante importante, ¿no? Excelente, Diego. Gracias, Toto, me voy a Excelente, habilitar el micrófono y no la cámara. Buenas a todos. No era más que eso, Ale, no sé si quería excelente, poner Diego. un Perfecto. brochecito. Perfecto, tal cual, tal cual. Nosotros, nuestra genética francesa incluye genes de tolerancia a Phomopsis, inclusive otras empresas ahora que están evaluando y están tratando de sacar híbridos con mejor comportamiento, incorporan los genes de donde los sacan es de Francia, de líneas francesas. Entonces nuestra paleta, la verdad que en eso estamos muy, muy bien. Y como decía Diego, van a ver lotes enfermos con híbridos de buen comportamiento, como vemos acá en la foto. El híbrido ese que me estoy marcando como tolerante tiene Phomopsis, pero tiene capaz que un 20% de incidencia comparado al de al lado. Lo que pasa es que muchos productores no tienen híbridos sembrados, no tienen estos ensayos así, y no tienen otros híbridos sembrados. Entonces dicen, no, si el híbrido se me enfermó. Bueno, el mensaje que hay que transmitir es: en híbridos con buen comportamiento todos se van a enfermar, pero decir, bueno, si hubiera sembrado un híbrido de mal comportamiento, en vez de tener un 20% de incidencia, podrías haber tenido un 50-60%. El daño sería mucho mayor. Y eso lo he visto también en la de tallo, que las pérdidas de rendimiento son más importantes. Entonces, para mí eso es importante porque muchas veces uno tiene un lote de girasol y no tiene nada con qué comparar. Entonces decimos, sí, se me enfermó. Bueno, ok, perfecto, pero si hubieras, con un híbrido de mal comportamiento, hubieras tenido una pérdida mayor.
Buenísimo, Ale. Disculpa, Diego, sí, te había habilitado el micrófono, recién te habilité la cámara al final, pero bueno, te pudimos ver. Eh, bueno, gente, creo que estamos bien para ir cerrando. No hay más preguntas. A todos, bueno, hay muchos de la Red Líder, también hay externos, pero a todos los esperamos en Expo Agro la semana próxima. Nada, con mucho entusiasmo, hace ya un tiempo que nos estamos preparando. Vamos a poder ver cultivo también ahí, obviamente en un microclima, ¿no? de San Nicolás, pero bueno, también van a estar para los cultivos en pie para poder observar. Así que los esperamos la semana próxima. Ale, Alejandro, muchísimas gracias nuevamente, Diego, y a todos por la participación. Y bueno, tengan un buen fin de semana para todos. Bueno, muchas Gracias a gracias. todos, buen fin de semana, nos vemos en la Expo. Muchas gracias, Toto. Acá dentro de la parte de desarrollo estamos siempre predispuestos a recorrer lotes, a atender consultas de clientes, de los líderes. Los que no tienen mi teléfono, pídanselos a su red, que estamos para eso, para sacar dudas, consultas y recorrer. No hay ningún problema. Excelente, Ale, muchísimas gracias. Buen día a todos. Gracias.